¿Sabes cuál es la manera más directa de dejarle saber a tus hijos que su rendimiento académico es importante para ti? ¿Saben tus hijos que estás pendiente de su progreso académico? El siempre asistir a las reuniones de padres y maestros es la forma más directa de comunicárselo a tus hijos. Acompáñame a conocer 3 razones para que no dejes de asistir nunca más. Bienvenidos a su canal Esperanza EdTV, su fuente de información para todo lo relacionado a educación especial. Hola, mi nombre es Laura Batista, o Miss B, y soy maestra certificada de educación especial con más de 15 años de experiencia trabajando con estudiantes desde 0 meses hasta segundo grado. Si quieres aprender más sobre estos temas, o si eres un padre o una madre con un hijo con necesidades especiales, te invito a que te suscribas y le des a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos informativos. También no olvides de compartir este contenido con otras personas o familias que puedan estar necesitando conocer más sobre la educación especial. En este mundo que vivimos, la vida tan apurada, es fácil perdernos de momentos importantes durante el año escolar. Aun si los hijos o las hijas están en cursos preescolares, las reuniones con los maestros son importantísimas a la hora de determinar y gestionar ayuda en caso de necesidades o retrasos. Te recuerdo que sin la colaboración y apoyo de la escuelita a donde asiste tu niño o niña o el preescolar, no tendrás suficiente evidencia de una necesidad que te ayude a conseguir que aprueben los servicios de educación especial. Sin una colaboración eficaz, no habrá éxito. Permíteme presentarte razones para no perderte de una reunión de maestros. No puedo dejar de enfatizar lo importante que es conocer a quienes estarán a cargo de la educación y bienestar de tu niño o niña durante el año escolar. Aparte de conocerlos en persona, es de gran importancia aprender, ¿sabes qué? Su filosofía educativa. ¿De qué se trata la filosofía educativa? Déjame y te lo explico de la siguiente manera. Quiero que mires este vaso y su contenido. En tu opinión, ¿ves al vaso medio lleno o medio vacío? ¿Tú qué crees? La realidad en la educación es esta, que al igual que en todas las profesiones, van a estar personas con talento y otros que solo lo hacen por beneficios. ¿Quieres saber si será un maestro que mirará a tu hijo o hija con optimismo, dándole oportunidades para crecer y mejorar? ¿O te enfrentarás a un maestro con una mentalidad pesimista que desde el principio solo te hablará de sus faltas y necesidades? Solo asistiendo a la reunión de maestros tendrás la oportunidad de saberlo. Otra razón por la cual es importante asistir a las reuniones de maestros para conocer el equipo de educación es para saber cuál es su opinión acerca de la educación especial. Déjame contarte este ejemplo personal. Hubo un año, no me acuerdo cuál exactamente, en donde había un estudiante cuyos padres tenían preocupaciones porque tenía dificultades para atender, aprender y interactuar con los demás niños en la clase. La escuela sugirió que hablaran conmigo para que ayudara y preparara tanto a los padres como a la maestra del salón para pedir los servicios de CIET o de una maestra certificada de educación especial, que en este caso iba a ser yo la que tomaría ese caso. Desafortunadamente,
a pesar de preparar a los padres y de hablar con la maestra de salón sobre las necesidades del niño y ella inclusive estar de acuerdo, cuando llegó el momento de ir a la reunión y aprobar los servicios, esta maestra simplemente negó todas las necesidades y preocupaciones que esta madre traía al administrador. ¿Ves? Si esta familia hubiese sabido que este maestro tiene opiniones negativas sobre la educación especial, hubiese podido pedir que otro personal escolar, como una directora o tal vez el director de educación de la escuelita, hubiese asistido a la reunión en vez de la maestra del salón. Pero no te preocupes, tardó un poquito de tiempo y un poco más de back and forth, pero sí pudimos asegurar esos servicios para este niño. Por eso te digo, es muy importante ir a estas reuniones y conocer a los maestros. Como ves, ya hemos hablado primero de la filosofía educativa y también hemos brevemente tocado cómo ese maestro o equipo de educación que está trabajando con tu hijo piensa y reacciona sobre la posibilidad de incorporar educación especial en el salón. Ahora quiero hablarte de otro punto muy importante y ese es el de metas y expectativas. ¿Te ha pasado alguna vez que te mudaste a una casa o un apartamento nuevo y te dio deseo de beber agua en la madrugada? Intentaste llegar a la cocina sin prender la luz solo para tropezar con todo lo que había en el camino. Algo parecido pasa cuando no tenemos claro las metas y las expectativas que los niños van a aprender y ser competentes durante el año escolar. En este mundo tan globalizado, los estudiantes en cada grado tienen expectativas y materias que deben dominar para poder estar al nivel necesario para avanzar con éxito. Si no sabes cuáles son los marcadores de conocimiento que se esperan que tu hijo o hija pueda dominar, entonces no sabrás cuáles actividades extracurricular podrás hacer en casa para apoyarlo. Y te recuerdo que si hay metas personales que tú quisieras ver que tu hijo o hija pueda alcanzar o superar, estas tienen que ser sabidas por los maestros para que te puedan orientar, guiar y dar los recursos necesarios que fomenten lo que ya estás trabajando en casa. ¿Sorprendido por lo que estás aprendiendo? Pues quédate aquí. Si te está gustando este tema, déjamelo saber. Usa tus comentarios o dale un like para saber que te gustó. Si aún no lo has hecho, suscríbete a mi canal para que sigas conociendo más sobre el mundo de la educación especial. Y no olvides, es sumamente importante, comparte este video con una familia que pueda ser beneficiada con esta valiosa información. Ahora sí, pasemos a la última parte de este video. La razón número 1 que te voy a dar: evita sorpresas y malas noticias durante el año escolar. ¿Listo? Seguimos. Hay un dicho en mi país, República Dominicana, que me encanta y dice así: guerra avisada no mata soldado. ¿Entiendes a lo que me refiero? No te imaginas cuántas llamadas recibo durante los meses de marzo a mayo de padres angustiados porque recién se enteran que su hijo o hija no va a pasar de grado. Muchos hasta reclaman con ira y preguntan: ¿qué pasó? Si mi hijo no estaba teniendo buen rendimiento académico, nadie me lo avisó antes, me dicen. La respuesta es sencilla y siempre la misma: no fueron consistentes en su participación en las reuniones de maestro. Por lo general, la mayoría de las escuelas tienden a tener de 3 a 4 reuniones de maestros por año. Esto significa que si hay
déficits o áreas en donde tu hijo o hija está teniendo dificultades, por lo general no se manifiesta hasta la segunda reunión de maestros. Si te la perdiste, ya para la tercera reunión el retraso será muy marcado, lo cual significa que posiblemente no habrá suficiente tiempo para brindar apoyo adicional que marque una notable mejora. En el caso de existir necesidades especiales, si no se empezaron las gestiones para empezar un proceso formal de evaluación, para cuando termines con el proceso, ya el año escolar habrá terminado y nada se pudo hacer para empezar a dar apoyo a las áreas del desarrollo con necesidad. Tendrás que esperar hasta el próximo año escolar para poder brindarle ayuda. Tendrás que esperar hasta el próximo año escolar para poder brindarles la ayuda que necesitan, haciendo así más grande el posible retraso. Fascinante tema, ¿verdad? Déjame y te doy un pequeño repaso. Reuniones de maestros, vimos la filosofía, metas y expectativas, educación especial y los déficits. Pero aquí te voy a dar un resumen más detallado de lo que hemos aprendido hoy. El éxito escolar que queremos para nuestros hijos y hijas depende de una estrecha colaboración entre el equipo de educación y los padres. Conocer la filosofía educativa de tu maestro te ayudará a saber si guiará a tu hijo con optimismo y creatividad o será un año lleno de quejas y reclamos. Asistir a las reuniones de maestro con consistencia te ayudará a comprender cuáles son las metas académicas que tu hijo o hija estará aprendiendo y dominando. Si no es así, tendrás la oportunidad de pedir ayuda o otros recursos más especializados que traigan solución a las necesidades encontradas. Muchas gracias por quedarte conmigo durante este ratito. Déjame saber si te gustó este contenido dejándome un like y suscribiéndote al canal. Aquí te dejo enlaces a otros videos que no te puedes perder en la descripción. Me encantaría conectar contigo. Abajo en la descripción encontrarás mis otras redes, artículos y correo electrónico que puedes usar para hacer preguntas o sugerencias de contenido. Gracias una vez más por estar aquí conmigo y recuerda que Esperanza Ed TV es tu fuente de información para todo sobre educación especial. Chao, hasta la próxima.